Muchas gracias por asistir a esta segunda plática sobre cultura política. El tema del día de hoy es el estado de naturaleza latinoamericano. Sabemos que el estado de naturaleza es una idea política de las más importantes en toda la filosofía política. Surge de una pregunta elemental: ¿qué pasaría si no existiera el Estado? La respuesta es que viviríamos en un estado de naturaleza. La idea de estado de naturaleza es una crítica al estado fallido. Si ustedes son ingleses, pueden recordar al rey Carlos I, o si son latinoamericanos, pueden recordar ahorita todos los estados latinoamericanos. En Latinoamérica, en efecto, tenemos estados fallidos. Nosotros recuperamos aquí a Thomas Hobbes y a John Locke porque la escuela inglesa de filosofía política trabajó con el estado de naturaleza, la sociedad civil y el contrato social de una forma extraordinaria. Esta escuela se convirtió con el paso del tiempo en el fundamento tanto del Imperio Británico como del Imperio Norteamericano. O sea que no es poca cosa tener buenas ideas políticas. Las constituciones modernas, casi en su totalidad, provienen de las ideas de John Locke. Nosotros vemos que una de las ideas fundamentales de la filosofía política inglesa es la división entre el estado de naturaleza y la sociedad civil. Hoy en día entendemos otra cosa por sociedad civil, pero en esta época la sociedad civil era precisamente los grupos humanos que habían salido del estado de naturaleza y estaban cumpliendo las leyes. En este sentido, se crea no solamente la sociedad civil, sino la sociedad civilizada. La pregunta es: ¿qué es el estado de naturaleza? Y podemos recuperar nosotros a tres grandes teóricos como Thomas Hobbes, quien dijo que el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. John Locke señaló que el estado de naturaleza es la libertad total, pero sin garantías. Y Juan Jacobo Rousseau señaló que es el estado de naturaleza y es bueno. A nosotros nos interesa mucho, sobre todo, recuperar la definición de Thomas Hobbes, porque es la que más nos sirve ahorita para entender la realidad latinoamericana. Y entonces, nosotros podemos preguntar a estos teóricos: ¿para qué sirve el Estado? Y el Estado sirve básicamente para garantizar tres cosas: la vida, la propiedad y el comercio. El estado de naturaleza no puede garantizar de ninguna forma ninguno de estos derechos. El Estado se conforma para garantizar nuestra vida, nuestra propiedad y el comercio. De esta forma, nosotros podemos ver un regreso a la naturaleza generalizado en países como Colombia, Afganistán, Irak, lo que queda de Siria, Palestina, Colombia y últimamente México, que también ha entrado al estado de naturaleza, es decir, a la guerra de todos contra todos. Nosotros también vemos que Alemania no está en un estado de naturaleza, o Canadá. Italia tampoco está en un estado de naturaleza, mucho menos Dinamarca, Noruega, Finlandia y otros países. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, parece ser que la creación de la guerra interna es una respuesta fundamental para marcar esa división. Consecuentemente, nosotros debemos de preguntarnos cómo es que se puede salir del estado de naturaleza. Y la respuesta es muy sencilla,
porque únicamente se sale del estado de naturaleza a través de un contrato entre los participantes. Encontramos así que lo que necesitamos es un contrato. Y si preguntamos qué tipo de contrato, la respuesta es realmente muy sencilla, porque es la constitución que tiene un país, es su estado y son las leyes primarias y secundarias. Es decir, para salir del estado de naturaleza se pacta, se firma un contrato que ya lo tenemos y que es la Constitución. El Estado tiene la obligación de cumplir la Constitución y el ciudadano tiene la obligación de cumplir con las leyes. Nosotros lo que vemos, sobre todo en Latinoamérica, es que los estados y los gobiernos no cumplen con las leyes inscritas en la Constitución política. Es decir, es el propio Estado el que se pone en una situación de naturaleza, no la sociedad, sino el Estado. En cambio, el Estado moderno garantiza la vida, la propiedad y el comercio. Es evidente que el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos en Latinoamérica. Bueno, pues la pregunta es elemental. ¿Qué hemos ganado con las guerras? Yo no sé quién ha ganado con las guerras, pero sí sé que todos los pueblos pierden con las guerras, pierden su vida, pierden sus propiedades, pierden su salud, se matan unos a otros y después de 40 años de estar peleándose unos contra otros, no hay absolutamente ningún avance. Todos pierden en el estado de naturaleza. De tal forma, la propuesta es que tanto la sociedad civil como el Estado cumplan con las leyes y con la Constitución. Esto es muy importante, sobre todo en Latinoamérica, donde los estados se han salido del pacto social y han regresado ellos al estado de naturaleza. Solamente la sociedad civil, como pasó en Inglaterra, puede hacer que los estados vuelvan a cumplir con la Constitución. Y de esta forma tendríamos un bienestar del pueblo que sería la ley suprema. Les agradezco muchísimo que hayan ingresado y hayan visto esta segunda plática sobre cultura política. Hasta luego.